Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí un poco nerviosilla, pero bueno, con ganas a ver qué tal sale esto. Seguro que es súper bien, seguro que sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas las personas que se irán uniendo. Buenas tardes a todos los que nos verán y a todas las que nos verán en un futuro, esperemos. Y hoy vamos a hablar de salud mental. ¿Por qué vamos a hablar hoy precisamente de salud mental? Pues vamos a hablar de salud mental porque el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, de la salud mental. Y parece mentira, voy a adentrarnos un poquito antes de presentarnos a Kiara, que nos acompaña hoy, que todavía tengamos que hablar, reconocer, recordar que la salud mental forma parte de la salud, ¿no? De mucha gente todavía, y desde muchas instituciones e ideas y creencias populares, todavía la salud es la ausencia de enfermedad. Y fíjate cómo la salud es mucho más, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante reconocer la salud mental dentro de la salud, algo tan sencillo. Por eso hay un día de la salud mental y fue el día 10 de octubre. La salud mental es algo de lo que nos va a hablar Kiara, no voy a hablar, ¿vale? Para las personas que no nos conocen, yo soy Noelia, soy psicóloga del equipo del proyecto Consexus. Consexus es un proyecto de educación sexual para personas jóvenes, financiado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Y bueno, estamos encantadas hoy de tener a Capacil, que es una asociación que trabaja con jóvenes y que yo no voy a explicar qué es lo que hacen ni nada más, sino mejor que sea Kiara quien se presente a ellos, quien presente qué es a Capacil, qué hacen y que también comparta dónde pueden contactar con ellos. Pues nada, Capacil es una asociación que tenemos desde el gabinete Danae, que lo que hace es ofrecer ayuda tanto a nivel social como a nivel psicológico a personas que no tienen tantos recursos, ¿no? Entonces, bueno, a través de las personas que trabajamos aquí hacemos una valoración de la situación de la persona y según sus necesidades, pues le derivamos a otros recursos que le puedan servir de ayuda o le facilitamos una ayuda psicológica desde nuestra propia entidad. Entonces, bueno, pues es una manera de que todos sabemos que la salud, que el acceso a la salud mental no es nada fácil a día de hoy y no está muy contemplado desde los servicios sociales o desde, bueno, desde las cosas a las que podemos acceder nosotros. Y bueno, Capacil es una manera de acercarnos un poco más a la población que realmente está más necesitada de este tipo de servicios. Claro, y supongo, bueno, yo me voy a adentrar, pero supongo que el colectivo de personas jóvenes es ese Claro. grupo de personas que pueden tener dificultades para poder acceder, sobre todo si no tienen recursos económicos, ¿no? Y es lo Hombre, habitual. por supuesto, por supuesto. Normalmente las personas jóvenes son las que más dificultades tienen. Realmente yo he tenido muy poquitos casos de Capacil hasta ahora, pero los que he tenido han sido todos menores de 22 años. O sea que decirte Jovenzuelos. que sí, que en general sí, la población es joven y la mayoría también tienen temáticas que entiendo que va por aquí, que muchas muy relacionadas con la sexualidad, con la identidad y con todo este tipo de cosas. Claro. Kiara, antes de seguir, tú eres, ¿qué eres? O sea, ¿qué haces? ¿Qué eres? ¿Eres Yo soy psicóloga, estoy haciéndome la habilitación sanitaria, pero antes de eso me hice un experto en terapia sexual y de pareja, o sea que bueno, muy interesada en todo lo que pueda colaborar con ustedes y con la asociación, porque bueno, es de mi interés particularmente. Muchas gracias. Pues nada, ya, muchas gracias a Capacil por participar y bueno, Gracias. seguro que va a ser interesante. Ya hemos un poco tratado hemos ido entrando ya, ¿no? Pero para ir desgranando, antes de desgranar, que me interesa mucho un poco hablar de los factores de protección y los factores de riesgo, ¿no? Para las personas jóvenes, pero antes de esto, si tuviéramos que explicar a alguien qué es la salud mental, a esta persona
hablábamos antes, ¿no? Que todavía sigue teniendo esa concepción de que la salud es la ausencia de enfermedad. ¿Cómo le explicaríamos qué es la salud mental a esa persona? Bueno, como tú bien dices, obviamente la salud mental es mucho más que el no tener un trastorno o no tener alguna discapacidad que nos afecte directamente a nuestro desarrollo mental normal, sino que también tiene mucho que ver con nuestro bienestar emocional, sentimental, social, cómo pensamos, que nuestros pensamientos estén adaptados a la realidad que vivimos y, y que obviamente pues hacen que nos comportemos en sociedad de la manera más funcional posible. Es decir, pues no es solo no estar mal, sino poder afrontar una situación de estrés, estar desarrollados a nivel laboral, tener relaciones sociales positivas, tener buena relación con la familia. Al final, creo que todo en la salud tiene que ver con tener todas las patitas que conforman nuestra vida bien sujetas y con un poquito de atención a todas las partes de nuestra vida, porque si nos ocupamos mucho de una y olvidamos otras, pues al final nuestra salud mental y nuestra salud en general se va a ver dañada, porque hay que tener claro que si nuestra salud mental se ve afectada, nuestra salud integral se ve afectada, ¿no? Es una parte eh, integral de la salud en general, ¿no? Que a veces es lo que tú dices, que a veces se separa. Y bueno, realmente tiene mucho más que ver con sentirnos bien, con estar satisfechos con nuestra vida, con estar satisfechos con nuestro desarrollo, con tener la posibilidad de crecer, de cumplir objetivos, que, que con simplemente estar sano. Qué interesante todo lo que comentas, ¿no? Porque hablamos, ¿no? De todo lo que significa salud mental y hay muchas cosas que comentabas que no están solo dentro de nosotras como personas, sino que también vienen de fuera, ¿no? De cómo Por es la relación supuesto, con mi entorno, de cómo el entorno me, ¿no? De los recursos que hay a mi alrededor, bueno, de montones de factores que no solo están dentro de mí, ¿no? O sea, a claro. veces, A ver, muchas veces no significa que por tener menos recursos o menos posibilidades que los demás necesariamente vayamos a tener una peor salud mental, pero evidentemente cuantas más facilidades tengamos, más fácil también es que nuestra salud en general se vea sostenida y se vea protegida. Entonces, evidentemente también las estrategias, las habilidades y las características de la persona harán que unas cosas se gestionen mejor o peor, pero igual que te vaya todo bien en la vida no garantiza que tu salud vaya a ser buena. Tener unas circunstancias con más dificultades significan que tu salud mental vaya a ser mala, ¿no? Bueno, claro, sí, 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 que es multivariable, ¿no? Pero, exacto. Hay muchos factores que afectan y también la manera de gestionarlo y de percibir las cosas que te pasan influye mucho, ¿no? Sobre todo la percepción, diría. claro, me parece súper interesante esto porque el partir ya de esa realidad multi, ¿no? Siempre en todos los proyectos de alguna manera sale, ¿no? De la Claro, me imagino. A, B y ya está, ¿no? Como nos los cuentan, ¿no? Las cosas no son blanco-negro, sino que hay toda una gama de colores en medio, hay muchísimos caminos para llegar de la A a la B y es todo como mucho más diverso, ¿no? Yo creo que la palabra diversidad al final siempre aparece de una u otra manera y me encanta. Por Ocho, supuesto, la salud es multicasual y hay muchos factores que predisponen o que lo contrario facilita. predisponen, que no me sale, pues que la salud mental sea mejor o peor, ¿no? Y bueno, al final siempre hay muchas circunstancias y es una cosa muy personal, ¿no? Cada persona vive su realidad de una manera distinta por las circunstancias que tiene, por su manera de interpretar, por sus valores, por su crianza, por la vivencia que está teniendo en este momento y demás, ¿no? Claro. Y dentro de todas esas cosas, de esas variables, ¿no? Esos factores que ya hemos comentado de una u otra manera, eh, hay factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Hay factores de Por riesgo supuesto, que mira, te, te llevan a tener más posibilidades de desarrollar algún tipo de trastorno o algún tipo de sufrimiento psíquico, ¿verdad?
y hay otros factores que lo contrario, ¿no? Que nos protegen y que nos cuidan para Claro. desarrollar ese tipo de trastornos y de sufrimiento. ¿Qué factores específicamente en la población joven hay de riesgo? Vamos a empezar con los chungos primero. Y después A ver, sí, los factores en general para todo el mundo, pues obviamente están los factores biológicos, que tú tengas una predisposición a sufrir tales circunstancias. Bueno, no sé si quieres que vaya directamente a la población joven, quizás. como Obviamente las que, experiencias vitales que haya tenido cada persona, ¿no? Van a también a condicionar mucho cómo estés tú en el presente, que hayan antecedentes en tu familia y el estilo de vida, muy importante también, pues comer bien, tener actividad física, un consumo de sustancias si lo hay que sea responsable y demás. Particularmente en los jóvenes, pues como estamos en pleno desarrollo de la identidad y demás, pues entra mucho conflicto de autoestima y demás, en el sentido de que es muy importante pertenecer al grupo, si nos sentimos diferentes o raros eso puede afectar a cómo nos percibimos a nosotros mismos y nos puede hacer sentir peor. Empieza la exploración de la identidad sexual, de la sexualidad, y eso también influye mucho en cómo nos comparamos con los demás, en intentar encajar, y si parte de esas cosas se gestionan mal o se hacen por una cuestión de presión o de encajar y no tanto por un deseo propio o por una satisfacción personal, pues puede llevar a efectos desagradables, ¿no? También las tecnologías que ahora están pues, todos los jóvenes estamos todos enganchados a las tecnologías, pues al final también, aparte de tener muchas cosas útiles y positivas, pues al tener poco control y estar emergiendo, pues obviamente también son un factor de riesgo porque puede haber ciberacoso o mala gestión o estamos expuestos a cosas a las que a lo mejor no son tan adecuadas a la edad que tenemos o a nuestros conocimientos. Entonces, otra vez, hay múltiples causas que pueden afectar a nuestra salud mental. Y cuando somos jóvenes, pues que estamos en esa época de efervescencia, de entendernos a nosotros mismos, de encajar, demás, pues hay muchas presiones y muchos factores que también influyen, por supuesto, ¿no? El claro, diferenciarnos de los demás, destacar, querer formar nuestra identidad, ser especiales, todas estas cosas. claro. Claro, claro. Es el momento en el que te estás como terminando de modelar, ¿no? Claro, Claro, ibas hablando y me iban viniendo otros factores de riesgo, ¿no? Que, claro, están presentes siempre, pero quizás en las personas jóvenes, por eso mismo que tú acabas de decir, por las propias experiencias vitales de esa etapa, ¿no? Porque no es lo mismo tener 80 años que tener 20, ¿no? Las claro, necesidades. importa muchísimo más la opinión de tus compañeros, de tu entorno, Claro, en cómo te vistes, en cómo actúas, en las cosas que has hecho, las cosas que no has hecho, en si eres más pringado porque no hiciste tal o porque no puedes salir de fiesta o porque no has besado a tantas tías o a tantos tíos, no lo sé, ese tipo de cosas, ¿no? claro. Y, por ejemplo, las violencias, ¿no? Las violencias Hombre, por supuesto, claro. se viven. La, me viene a la cabeza, por ejemplo, la violencia estética, ¿no? Y la gordofobia existente, como son factores de riesgo absolutamente para el desarrollo de trastornos de la imagen corporal, ¿no? Por Claro, ejemplo. o cualquier diferencia, o sea, cualquier cosa que te haga a ti destacar frente al resto, que puede ser, sí, tu aspecto físico, pero que también puede ser pues tu manera de comportarte en ciertos aspectos, o algo que también sea físico, pero que a lo mejor no sea tan evidente como ser más gordo o más flaco, sino, no lo sé, pues algún rasgo distintivo, un lunar, un tal, un cual, cualquier cosa puede afectar un montón, ¿no? Porque lo que queremos es no destacar y a la vez destacar, ¿no? Esa dualidad. Claro, claro, claro. La LGTBI-fobia, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? También, claro, que bueno, yo creo que a día de hoy cada vez está más normalizado y más trabajado, pero por supuesto sí, siempre al ser una minoría, de alguna manera, pues a los demás les va a extrañar o te van a mirar raro, a menos que tengas suerte, ¿no? Y
hemos hablado en otros minutos sobre eso, pero desde luego que relacionado con la salud mental está clarísimo que hay una conexión directa, ¿no? De la LGTBI. Claro, porque además de influir todas las opiniones que tiene el resto y demás, también es que en estos momentos que uno está empezando a ver con qué se identifica y tal, pues es muy difícil, porque aparte de que tienes la presión externa, también tienes la presión interna de decir, pero ¿qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Con qué me identifico? ¿Qué me hace sentir esto? ¿Esto es real? ¿Este sentimiento es real o es infundado por esta presión? ¿No? Al final hay mucha confusión, muchas dudas y creo que cuando tú tienes tus valores bien formados y tienes las cosas claras y demás, es mucho más fácil que las opiniones y los comentarios te resbalen, pero cuando tú todavía estás formando tu identidad, construyéndote y demás, obviamente cualquier opinión, cualquier desplante, cualquier cosa ajena a ti puede influir mucho, puede impactar mucho en cómo gestionas tú todo este tipo de cosas, ¿no? Y pueden ser algo a lo que a lo mejor otra persona no le da nada de importancia y es un comentario sin más, a esa persona le puede suponer un mundo, ¿no? Bueno, esto puede pasar a cualquier edad, pero yo creo que en particular a los adolescentes es una población a la que le va a la que va a pasar mucho más, pues porque por la etapa de desarrollo en la que se encuentra, se está viendo quién es, ¿no? Y está viendo cómo le gusta hacer, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Y al final estamos tan pensamos que lo que nos tiene que gustar es lo que les gusta a los demás y no tenemos tanto esa individualidad, yo creo, ¿no? Claro, la presión de la sociedad y la cultura en la que vivimos también es muy grande, ¿no? Y es lo que dices tú, en la etapa de joven, es cuando más evidente se hace esa presión. Después ya cuando somos personas adultas o entramos en la madurez, que le llaman de madurez, habría Claro, que reflexionar sobre ello. Pero bueno. Se supone que ya tienes ya tu identidad construida y tienes otro asentamiento, pero en la etapa juvenil se supone, por supuesto. se supone, ¿no? Pero, pero sí me gustaría, pues eso, además de todas las variables que tú acabas de comentar, que me parecen importantísimas, el visibilizar también como la LGTBI-fobia, las violencias estéticas, las violencias machistas en general son también factores de riesgo, ¿no? De alguna Hombre, por manera supuesto. el sistema patriarcal, homófobo, clasista, sexista, ¿no? En el que vivimos, de alguna manera es un factor ya de riesgo, ¿no? Para desarrollar. Claro, condiciona mucho porque aparte de que no tienes tantos referentes como los demás, pues también tienes la duda, ¿no? De cómo va a reaccionar el resto a la identidad que yo tengo, que a lo mejor no es a la que los demás están acostumbrados. Y Claro, eso es algo difícil de gestionar, es difícil de gestionar a cualquier edad. claro, claro, desde que te sales de la norma, ya sea la norma estética, ya sea la norma identitaria, la norma de orientación sexual, desde que te sacas de la norma, pues empiezan los riesgos, ¿no? Y Claro, factores de protección habría, porque si nos ponemos ahí, o sea, vivimos en un mundo bueno, que un facilita poco, el claro, sufrimiento psíquico, ¿no? Pero no todas las personas, lo que decías tú desde el principio, ¿no? Que es también un apunte a recordar, ¿no? O sea, el que tú vivas en un contexto muy duro no significa que vayas a sufrir psíquicamente, ¿no? no También necesariamente hay una predisposición, pero obviamente no necesariamente, igual que también lo decía, ¿no? Igual que a lo mejor tener una vida mm, perfecta, o no, no perfecta es la palabra, pero los cánones. que cumple los cánones y demás, tampoco te va a asegurar que tú seas feliz o que te encuentres bien y que estés sin nada que lo asegure. Entonces, ahí te me fuiste nada, volviste. No, déjame ver la conexión, ¿no? Porque tengo datos que es que me va mejor que el wifi a veces. A ver. Factores de predicción, un poco como lo contrario a los factores de riesgo, ¿no? Pues tener un buen apoyo familiar, que, que tus experiencias vitales hayan sido positivas,
que tengas apoyo de tus iguales, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la adolescencia, pues tener un grupo de iguales con el que tú te sientas identificado, con el que te sientas apoyado, con el que puedas contar, desahogarte y demás. Es súper importante. Tener una vida activa, hacer algo de deporte, no consumir alcohol ni drogas, practicar actividades placenteras, como pues yo qué sé, pues dedicar un poco de tiempo a hacer cosas que te gusten, que disfrutes, meditar, por ejemplo, es algo que es muy positivo. Bueno, meditar, mindfulness, ¿no? Digo meditar porque suena como más común para la gente. Y por supuesto hay factores como el colegio, la educación que reciben las personas, el apoyo familiar y demás, que son bastante condicionantes a la hora del desarrollo personal del adolescente, ¿no? Que haya un buen control en el colegio pues, de estos temas de bullying y demás. Si se hiciera una buena protección en ese sentido, que creo que no se hace la mayoría de las veces, pues eso prevendría muchísimo sufrimiento, creo yo. Y también que las familias se implicaran y que quizás hubiera algún tipo de formación o de educación para las familias en el tema de los valores, del respeto, no sé, de los límites. Creo que aprender sobre límites es muy importante cuando estás criando un niño, ¿no? O un adolescente, para que esta persona después sepa poner los límites y sepa respetar los límites de los demás. Todo este tipo de cosas. Total. Educación sexual sería un factor de protección. Hombre, por supuesto, igual que la vivencia de la sexualidad por presiones y demás pueden ser un factor de riesgo porque te pueden hacer exponerte a situaciones que al final van a tener una repercusión negativa en tu autoestima o en tu visión del sexo y demás, eh, tener una sexualidad sana, tener una identidad bien forjada, poder tener una intimidad con alguien y sentirte cómodo, sentirte aceptado y demás, es un factor de protección total, porque si tú tienes unas buenas experiencias a nivel sexual en todos los sentidos, porque la sexualidad va más allá de lo físico solo, ¿no? Sino es una parte central de nuestra identidad, pues obviamente puede servir tanto de protección como de riesgo, ¿no? Pero tener Claro. una sexualidad sana, por supuesto que va a influir muy positivamente, ¿no? Además de todas esas hormonas y neurotransmisores que liberamos que hacen frente a los neurotransmisores del estrés y todo este tema, que claro que ayuda, claro que ayuda. Vale, ahora vamos a hablar en concreto de esta conexión de salud mental y sexualidad, pero un poquito más Claro, de factores de protección. Y hay algunos entonces, por lo que comentabas, que son más a nivel personal, ¿no? Individual, el estilo de vida que lleve, ¿no? Alimentación, ejercicio, consumo de sustancias, desarrollo de habilidades, etc., ¿no? Hay factores que son más externos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como pueden ser la existencia de protocolos de protección ante situaciones de acoso, ante situaciones de LGTBI-fobia, el claro, y poder. también los recursos que hay, ¿no? El poder acudir a una asociación, el poder llamar al número de prevención del bullying. Yo creo que cuantos más recursos hayan y más apoyados se sientan y más información, porque creo que muchas veces también el problema es que no tenemos la información adecuada o que no conocemos la realidad de ciertas cosas y que no... Creo que también sobre la sexualidad hay muchos mitos, muchas cosas que se dan por sentadas, pero que realmente no son tal y como nos las han contado siempre, sino que yo qué sé, pues por ejemplo, yo cuando, hasta hace poco, hasta que no estudié la especialización en sexualidad, yo pensaba que el preservativo te protegía contra todas las enfermedades sexuales y no es así, ¿no? O yo qué sé, pues pensaba que era el único método que te prevenía contra las enfermedades y resulta que también está el tema este de la PrEP o algo así se llama. No quiero fallar en el nombre, pero bueno, que hay más opciones y creo que nos falta mucho conocimiento y creo que también las fuentes de conocimiento, sobre todo para los jóvenes, son fuentes muy informales o son fuentes que, pues, alguien que publica contenido en Instagram, que vete tú a saber de dónde saca ese contenido, si es algo que sepa porque lo ha estudiado o simplemente pues porque se pone a buscar y encuentra algo en Google o yo qué sé, de vídeos
de la pornografía o ese tipo de cosas, o de otros iguales que saben lo mismo del boca a boca de los demás, ¿no? Entonces creo que saber buscar la información o saber a quién dirigirte para preguntar cada cosa es muy importante para que tú después sepas qué hacer y cómo gestionar según qué cosas te pasen, ¿no? No sé Claro. si me he enrollado más de la cuenta lo que te estaba contando. No, al final yo creo que o sea, el resumen es que la información es poder, ¿no? Y que Por es no supuesto, solo acceder a la información, sino hoy en día, en la época en la que estamos, en la que hay información por todos lados y además hay información así, ¿verdad? O sea, pasa algo en Japón sí, y por 2 segundos, tenemos que aprender habilidades y tener estrategias para poder seleccionar esa información. Y realmente totalmente. mm, acceder a información certera, a verdadera, pero no verdadera en el sentido de los valores, ¿no? Porque cada persona tiene sus valores, sino en el sentido de que son reales, de que son objetivos, de que es información científica. No te estoy diciendo que yo piense esto. No, tú me estás hablando sobre cuestiones que están ya estudiadas, que hay evidencia, o sea, todos los Claro, factores de riesgo y los factores de protección que tú nos estás comentando, no es que Kiara de la Asociación Mercantil piense que son esos, no, no. O sea, hay una formación, hay un estudio, hay una investigación y hay información certera detrás eh, que te permite poder decir eso, ¿no? Después ya las opiniones de cada uno y de cada una ya pues entran en otro plano, ¿no? Y yo creo que eso es súper interesante, ¿no? El tener en cuenta para poder acceder a toda esa, o sea, a toda esa información y poder resolver todas esas dudas y esas incertidumbres que aparecen en la cabeza cuando estamos en la etapa joven, ¿no? claro, y también pues no tener Mm, miedo a preguntar, no saber que los recursos que facilitan este tipo de cosas pues normalmente son confidenciales y que se puede preguntar, que mejor no quedarse con la duda, que es bueno preguntar y comprobar la información y tener las cosas claras y para sentirse uno seguro con lo que hace y creo que es importante y que es importante saber que hay recursos y que uno se puede informar si quiere de fuentes fiables, ¿no? sí. Mira, y la sexualidad, ya estamos ahí hablando de algo, ¿no? Pero salud mental y sexualidad, ¿no? Porque mucha gente, alguien me decía hace unos días vas a hablar de salud mental con sexo, no le veo yo conexión, ¿no? Es como, pues yo lo veo absolutamente, ¿no? Porque somos un conjunto de somos personas formadas por Claro, mm, vertientes, ¿no? Y todos sí, funcionan, todas se alimentan, se retroalimentan unos a otros, ¿no? claro. ¿Cómo le explicarías a un joven que la salud mental influye en su sexualidad y qué influye en la salud mental? A ver, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que la sexualidad no es el sexo y punto. La sexualidad tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos, con cómo nos percibimos y cómo queremos que los demás nos perciban, con los roles que tenemos, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta, con la intimidad, con un montón de cosas, ¿no? O sea, es algo que nos define a las personas y como algo que nos define y que es tan importante y tan central en nuestra vida, por supuesto que afecta a la salud mental y como ya también habíamos venido diciendo hasta ahora, pues obviamente cuando tú te sientes bien contigo mismo y tienes una autoestima fuerte y te sientes cómodo con tu cuerpo y te sientes cómodo con tu orientación, con las prácticas y demás, probablemente eso afecte de manera positiva a tu salud mental porque vas a tener refuerzos positivos, te vas a sentir bien, vas a conectar con otra persona, va a haber muchos aspectos que se vean reforzados por esa interacción, si hablamos de interacción, por esa interacción sexual con otra persona. Pero por el contrario, si no nos vemos bien, si no nos sentimos bien con nosotros mismos, si tenemos algún estrés, aunque no tenga nada que ver con la sexualidad, con nuestra identidad en particular, si hay cualquier factor de estrés, hay algo que nos agobia mucho del trabajo, de las clases, hemos tenido un mal día,
eso obviamente puede repercutir en la calidad de nuestra relación sexual, puede directamente influir en el sentido de que no funcione la relación sexual en el momento o la práctica que queramos hacer porque nuestra mente está bloqueando nuestra energía sexual, por llamarlo de alguna manera, en ese momento, ¿no? Además que si uno está todo el rato pendiente de se me ve esto, de esta manera estoy fea, no quiero que piense que soy tal o no quiero que piense que soy rara porque me gusta esto o no quiero que me veas desde esta perspectiva, cualquier cosa, ¿no? Todo eso va a influir negativamente en nuestra vivencia de la sexualidad y en nuestro disfrute. Y bueno, no sé si queda alguna duda, pero para mí es que tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo, igual que nuestro estado de ánimo tiene un impacto directo en nuestra sexualidad y en nuestra vivencia de la sexualidad, ¿no? Total, total, ¿no? En un taller hace tiempo me decía un joven, ¿no? Un chico de 16 años creo que tendría, y me decía que cuando estaba en época de exámenes tenía muchísimos problemas para llegar al orgasmo. No, Claro, no, tiene un montón de sentido, porque al final tu cabeza está en otra cosa, estás agobiado y tu torrente de pensamientos, por decirlo de alguna manera, está muy lejos de vivir el momento y de sentirse cómodo y de dejarse llevar, ¿no? Que creo que es algo muy importante para el disfrute y para el placer, ¿no? El claro, poder estar presente en el momento y estar conectado con lo que se está haciendo, no estar con con nuestra rumiación y todo este tema. claro. Y fíjate cómo de importante eso, ¿no? Porque la solución para este chico sería, supongo, no lo hablamos, ¿no? Pero sería pues hacer algo para poder llegar al orgasmo, ¿no? Cuando la solución realmente está en cuidar su salud mental, ¿no? ¿Cuál es el que me hace sufrir ahora? Es mi gestión del estrés. Pues vamos a desarrollar habilidades para gestionar el estrés de una manera más sana y más positiva para nosotros. Y probablemente eso repercuta en que pueda disfrutar de mi sexualidad y después eso a su vez haga que mi nivel de estrés Claro, todo está conectado y todo se retroalimenta. Muchas veces viene una persona a terapia porque tiene un problema por algo que no tiene nada que ver con la sexualidad y cuando se toca el tema sexual se ve que afecta directamente y que a lo mejor si una persona tiene muchos problemas en el trabajo, me viene el trabajo porque es como un ejemplo así como muy fácil, tienes mucho estrés, mucha carga mental, mucho tal. Es muy probable que después no tengas ganas o no estés en situación o en posición de disfrutar del sexo y a lo mejor ni siquiera te lo planteas como una experiencia y eso puede repercutir pues en tu vida de pareja o en muchas cosas, ¿no? Al igual eh, que a lo mejor sentirte que no estás bien, que no estás satisfaciendo las necesidades de tu pareja sexual o demás, puede influir negativamente en tu estado de ánimo, en tu percepción de tal, y puede perjudicar a otras áreas de tu vida que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? claro, está todo interconectado. Sí, Claro, sí. Escucho hablar, Clara, y se abren tantos melones que no lo, o sea, me callo y no los abro porque si no estaríamos hasta la noche hablando. Porque total. no vamos a hablar de muchísimas cosas, no tenemos tiempo para tanto, y me parece tan interesante que se empieza a hablar y se empieza a visibilizar como algo importante, ¿no? Y no hemos nombrado, o sea, no hemos nombrado, pero no explícitamente, o sea, lo hemos dicho, pero no hemos dicho la palabra, ¿no? El cuidado, el autocuidado, ¿no? La ética de los cuidados, el cuidado de nosotros, el cuidado de los otros y de las otras, esa responsabilidad afectiva, ¿no? Del grupo, de la pareja, de las personas que te rodean. Y yo creo que eso es un factor de protección que a veces olvidamos, ¿no? A las mujeres se Bueno, nos por exige, supuesto. pero, pero hacia afuera, ¿no? Y al final eso es lo que tenemos, no es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de protección. Y Claro. creo que estaría bien también utilizarlo, ¿no? Cómo cuidarnos y pues desde el punto de vista de hace unos años para acá, ¿no? De personas famosas que se retiran de la competición pues porque no pueden más.
y deciden no seguir en la competición o otros ejemplos. Yo creo que es súper positivo para poner en alto, ¿no? La salud mental. Claro, ¿no? Es eso que siempre se dice, de si yo me rompo una pierna, la gente me miraría raro si no fuera al médico, ¿no? Y siguiera con mi vida. Pues entonces, si hay algo en mi cabeza que no está funcionando como siempre o que no me está haciendo sentir bien, ¿por qué se ve tan raro o por qué es tan desproporcionado que quieras buscar ayuda y que quieras tratar de solucionar ese problema? Si cualquier otro problema que al final también tiene que ver con algo orgánico, si se quiere ver así, ¿no? Que al final, igual que la sexualidad influye en la salud mental, la salud física influye en la salud mental y la salud mental influye en la salud física. Es una cosa que se retroalimenta. Si una cosa no funciona bien, probablemente, o sea, si nuestros pensamientos son continuamente negativos, rumiativos, estamos bajo una presión constante, un estrés, nuestra química cerebral se va a modificar. Entonces, lo lógico es tratar de paliarlo de alguna manera y si buscar ayuda, o sea, si por cualquier otra sintomatología vamos al médico, no veo por qué no podríamos ir al médico si nos pasa, si tenemos algo que a lo mejor no es tan visible, pero que obviamente es desagradable, ¿no? Claro, total, y además teniendo capacidad que nos puede orientar, y nos puede informar Por y supuesto. ¿no? Mire, para terminar, Kiara, ¿hay Sí. alguna persona joven que nos esté escuchando? Que bueno, que en principio este proyecto va dirigido a ellos, se puede obviamente ampliar la respuesta, pero para una persona joven que está sufriendo psíquicamente en estos momentos, que no está escuchando, yo me veo reflejada en algo de lo que ha dicho. Yo siento que estoy sufriendo o siento que algo hay en mí que no cuadra. ¿Qué le dirías? La verdad es que no creo que haya una frase clave, no creo que haya algo que pueda decir que le vaya a cambiar la vida a nadie. Le recomendaría, si está dentro de sus posibilidades, que tratara de buscar ayuda, que se informara todo lo posible sobre ese estado que padece o aquello que le preocupa, porque la información, como bien decíamos antes, es poder, que se preocupe de buscar fuentes fiables. Mm, Quizás a lo mejor se me ocurriría más decirles algo a las personas que puedan estar en el entorno de alguien que pueda estar sufriendo, porque realmente a la persona que sufre creo que no hay ninguna frase clave que le pueda decir. Yo animaría a las personas cercanas a que les mostraran su apoyo, a que les mostraran que están ahí. Estar ahí no significa solo preguntarle, oye, ¿te pasa algo?, sino demostrar que se puede contar con esa persona, que aunque a lo mejor te haga ver que no le apetece hablar de ciertos temas o de tal, por lo menos preocuparte por esa persona, hablarle de otras cosas, estar ahí, estar disponible. Si se le puede sugerir o si ven que está receptiva para buscar ayuda y demás, facilitarles ayuda, acompañarle, buscarla con esa persona, dedicarle tiempo a esa persona y un espacio. No presionarla para que te cuente nada ni nada, sino simplemente estar ahí. Y si tenemos duda y no sabemos cómo ayudar, pues preguntar qué es lo que podemos hacer para ayudarles, porque a veces nosotros pensamos que haciendo ciertas cosas ayudamos o que haciendo ciertas otras no. Y realmente, como bien decía antes, cada experiencia es subjetiva, cada experiencia es única y singular. Por eso tampoco me quiero arriesgar a decir, pues yo haría esto o diría tal otro, sino bueno, creo que lo más importante cuando uno está mal es saber que tenemos un apoyo y otras personas con las que contar y recursos, ¿no? Que hay, que se puede hacer algo, que hay esperanza, que no nos rindamos, que no hay que rendirse porque momentos malos o incluso largas temporadas malas se pueden tener, pero que también pueden venir cosas buenas, sobre todo si se trabajan, ¿no? Claro, me parece, bueno, yo me quedaría con este último párrafo. También me parece súper interesante el no responsabilizar solo a las personas que están sufriendo de salir de ese malestar, ¿verdad? No, por supuesto que también creo que a veces a lo mejor cuando una persona está sufriendo puede pensar muchas veces que es su culpa y
como hemos dicho todo el directo, las cosas nunca pasan por una única razón, sino hay una serie de causas que las provocan, ya puede ser tus experiencias pasadas, la situación X que tal, miles de cosas que únicamente, bueno, que obviamente una situación mala no depende solo de una persona o de la persona, sino de un cúmulo de circunstancias y que obviamente no hay una responsabilidad total nunca de nada, sino una multicausalidad y que bueno, que todo es susceptible de ser mejorable. Y el papel de las personas, ¿no? Que acompañan, ¿no? Claro, Del profesorado, del centro, del personal sanitario, del frutero que te ve todos los días, del portero que te ve todos los días, claro, la de guagua, o sea, de todas las personas que están a tu alrededor, la responsabilidad también de lo que hablábamos ahora mismo del cuidado, ¿no? Y lo que decía claro, estar ahí, simplemente ver a esa persona, ¿no? Si tú estás viendo a esa persona todos los días y la ves cabizbaja, ves que la vas a saludar y te huye, pues no sé, hay determinados signos, ¿no? Que te pueden dar pistas de que esa persona está sufriendo, ¿no? Entonces lo que decías tú ves a una persona que se cae en la calle y vas a ayudarla, ¿no? claro. Entonces, el estar también atento, atenta a esos signos, ¿no? De sufrimiento de las personas que están a tu alrededor para también mostrarles tu ayuda, ¿no? Y la ayuda al final va a ser la que la persona decida, ¿no? Que le den, ¿no? Pero es que Sí, si las... exacto, por lo menos mostrarte, yo creo que a lo mejor más que dar una ayuda o intentar esforzarse o preguntar mucho, tal es mostrarse disponible, dejar la puerta abierta para que esa persona acuda a ti si lo necesita. A lo mejor tampoco cada persona lo vive diferente, hay gente a la que no le gusta que le presionen ni que le pregunten y demás, tampoco creo que sea la única manera. Creo que si tú sabes que un amigo está mal, pues mandarle un mensajito, también teniendo en cuenta tu tiempo y tu disponibilidad, pero que esa persona sea consciente de que estás ahí, de que te preocupas, de que o más que de que te preocupas, de que te interesas por esa persona, creo que es súper importante. Y escuchar mucho, porque a veces, bueno, pues lo que decía, lo que digas puede tener muy poco valor, incluso puede ser perjudicial según la persona y según cómo lo gestiona, pero creo que escuchar siempre va a ser positivo. También, que si quieres dar una opinión, preguntar primero si esa opinión quiere ser recibida o no, ¿no? total, total. Pues ahora me ha encantado. Yo de verdad que me he quedado con un montón de cosas que se podrían haber hablado porque podríamos haber hablado de tips concretos de cómo afrontar una situación de estrés o de angustia o de Sí, malestar, y cómo de, de claves para mm, o de red flag ante situaciones, ¿no? De riesgo o de green flag, ay, Dios, de green flag ante situaciones de cuidado, ¿no? claro. Del suicidio, no hemos hablado nada de las tasas de suicidio, eso me parece para otro directo de 2 horas también. Es que, claro, el tema también es bastante general, entonces invita a abrir muchos melones, pero bueno, para hacer por lo menos una idea aproximada de este tema, creo que, bueno, que para eso ha dado. Estoy de verdad que súper agradecida por, bueno, visitarnos por vuestra labor, porque me parece que es súper interesante, bueno, interesante, no, necesario, porque, bueno, muchísimas personas son conscientes y reconocen de que necesitan ayuda o que necesitan acompañamiento o apoyo, ¿no? Depende de uno de lo que necesiten. Pero no pueden costeárselo porque el sistema en el que vivimos, pues, Sí. tiene No, bueno, muchísimo. y la realidad es que es cara la salud mental al no estar contemplada, al no haber demasiadas opciones por la vía pública y bueno, y todas las cosas a las que tenemos que hacernos cargos los autónomos y demás para llevar a cabo nuestro trabajo, pues evidentemente no es accesible y no es fácil para todo el mundo. Entonces, me encantaría que desde lo público se pudiera facilitar y se le diera la misma importancia que se le da a otros aspectos de la salud, eh, la importancia que tiene, porque es que yo
considero que es súper relevante y súper determinante también para la comunidad, ¿no? Para que la comunidad funcione bien y que prosperemos. Creo que se le debería dar la importancia que tiene y no se la da, desde luego. Totalmente, sí, sí, totalmente. Pues nada, Kiara, mil gracias de verdad. No, vamos, Gracias a ti. estoy totalmente segura que en un futuro volveremos a encontrarnos y a cruzarnos porque hemos dejado muchos melones abiertos que hay que Total. cerrar en un momento. Y nada, mil gracias de verdad. Nada, gracias a ustedes y un placer, la verdad. Hasta luego. Adiós. Gracias a todas las personas que están por ahí. Igualmente, por supuesto. Gracias a todos. Chao.